Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, señor Antibano, de nuevo en Dragon Age 2, que como sabéis es la serie que estoy subiendo con mods. Bueno, pues el último episodio fuimos a hacer una incursión para robar el testamento de nuestra familia por parte de Madre, los Amel, y descubrimos que los padres de nuestra madre pues habían dejado toda la herencia a ella y a nuestro tío, a su hermano, pues solamente le habían dejado pues una cantidad pues para sus caprichos gestionada, tenía que ser gestionada por nuestra madre, ¿vale? Por Liandra. ¿Por qué? Bueno, pues la verdad es que no es una cosa extraña porque este hombre ya veis las pintas que tiene, que parece un trapero, pues es un cabeza rota. Y entonces, pues pasó lo que tenía que pasar cuando él ocultó esa parte del testamento, pues a nuestra madre que se había tenido que exiliar con con el padre de Hawk y de Bethany. Pues pasó lo que tenía que pasar, que lo malvendió, lo malgastó y todo se le fue, pues, se le fue, pues, seguramente en mujeres, en, en alcohol y, y también en fiestas. Y el resto lo malgastó. No, es broma. Vamos a hablar con Bethany, que como veis tiene aquí una cabeza de entregar misión, ¿vale? Voy a quitarme también el casco aquí este de interiores. De hecho, fijaos que obtuve bastantes cositas en el último episodio. Voy a ponerme lo que obtuve, ya que estoy y lo veis. No es mala armadura. Veis que figuran 4 estrellas. Esto nos permitiría ir tirando si no tuviéramos todas estas armaduras que cogí de los arcones, que saqué de los arcones. La máscara, eso sí, es bastante fea, las cosas como son, la máscara del imperio, pero es típica de los pícaros de por aquí, igual que la vestimenta. De todas maneras, voy a hacer alguna cinemática para que lo veáis y me la quito, bueno, voy a quitarme el casco, por ejemplo, para que veáis cómo queda sin él. Que se parece a lo que llevábamos al inicio del juego. Los guantes no, los guantes son, no tengo guantes para reemplazar los que tengo, ¿vale? Nada, vamos a hablar con Bethany a ver qué nos cuenta. Why don't you go pick up something at the market? You could use some air. What? Hey! I can't believe Gamlin stole Mother's entire inheritance. I mean, I can believe it. That's the worst part. I could never turn against my own sister like that. Una cosita, fijaos el aspecto que tiene Bethany, que tiene un traje distinto al que estaba llevando. Y es porque he retirado el mod que le puse de creo que es Masked Inquisition, Bethany Masked Inquisition, que le hacía llevar un vestimenta bueno, de Dragon Age Inquisition. Bastante mejor creo que luce que lo que tiene ahora, aunque es verdad que esto es algo más revelador. Pero bueno, el otro está mejor. Simplemente lo he quitado para que veáis pues cómo mejora la experiencia de juego y la inmersión, pues algunos mods. Bueno, pues voy a decir no te compares con él, pero bueno, para gusto están los colores, también os lo digo. Que ahora estoy llevando una armadura que es más de pícaro, pero en el capítulo anterior pues parecía yo un ninja futurista. Voy a decir no te compares con él porque aquí para ganar la amistad de Bethany lo mejor es ser diplomática, ¿vale? You're a better person than Gamlin could ever be. Well, hopefully we'll be out of here soon. You know, when we went to look for that will, I thought we were doing it for Mother, for what she lost. I didn't realize how much it would mean to me. To know I had grandparents who didn't hate me. Em, Bueno, vamos a seguir haciendo esto, porque si decimos no significa nada para mí, lo que hace es bajarnos la disposición con Bethany. No es muy relevante desde el punto de vista de la jugabilidad, porque Bethany no da bufos. Los hermanos de Hawk, la hermana Bethany o Carver, si sobrevive tomando otras elecciones de inicio, no dan bufos, pero I wish they lo had quiero hacer lived así. long enough to see us come home. Home. That's what it is, isn't it? I liked saying that. We're not running away again. We're coming home. Desde luego es que las líneas que veis es mucho mejor o sea, más realista la otra. ¿Qué podemos decir aquí? Por ejemplo, hemos llegado a casa. ¿Qué habría dicho Carlos? What do you think Carver would have made of all this?
He would have hated this place. All the sneering nobles. He'd have gotten himself arrested the first day. And he would have wanted in on your Deep Roads expedition. Anything to make a name for himself. Sometimes I still can't believe he's gone. Are you unhappy here? I wish I could do more for Mother. Carver's death. It's killing her slowly every day. But maybe if we can reclaim some of what she lost, it will help. I'd do anything to get us back a normal life. Can you imagine if we'd grown up here? Been nobility? Had grandparents who bought us all liege and silk dresses with lace petticoats. Father was a good man, but Mother gave up so much for him. Of course, if she hadn't worked up the nerve to elope, she probably wouldn't have been able to resist the Templars either. If we'd been born here, you'd been nothing more to me than a name the Circle kept in my file. Why did Mother and Father work so hard to keep you from the Circle? Would it have been so bad? I guess at first, I was just a little girl. They didn't want to lose me. And once I had learned anything, what would the Templars do to an active apostate, not just a mage's blood child? It changed their lives, your life, Carver's, all because of who I am. Sometimes I wonder if it would have been so bad to be with my own kind, to serve the Chantry as Andraste demands. Pues es que, bueno, más adelante veréis que están dos opciones, ¿vale? Dos opciones para Bethany. Entonces, una opción os diré cómo es más adelante, si seguís viendo la serie, y otra opción os diré cómo es. Pero vamos, tienen que ver con que Bethany se haga maga del círculo o se enrole en otra orden, que bueno, no voy a decirla por no hacer spoiler. Venga, vamos a decir esto. Let's see if Mother gets us that mansion. I don't want to call anywhere Uncle Gamlin is home. Has he moved that bowl of porridge since we've been here? It's been a year. I can't even remember what it was like to have a place of our own. I might even take the Circle if they'll give me a clean bed and my own sheets. Muy bien, pues veis que nos ha subido la amistad con Bethany. Sigue todavía teniendo misión para darnos. Curioso. Vamos a ver qué hay aquí en el cofre. Bueno, aquí no hay nada. Así de... Está esto, la toga solapada. Esto me lo guardo, os diré más adelante la razón. En un vídeo más adelante. Esto es de una compañera de más adelante. Y todo esto hay que venderlo, que lo tengo yo aquí. Bueno, podemos hablar con nuestra madre. Podemos jugar con nuestro perro. Podemos hacer bastantes cosas. Pero de momento vamos a volver a hablar con Bethany, a ver. I think this is a picture of Mother. Esta era la misión que She teníamos looks que like darle, you. que nos Where did you get obtuvimos that? el retrato. Was it at the estate? Let me see. Ahí, exactamente, en la bodega. Is it? I think this is Mother's betrothal portrait from when she was supposed to marry the Comte. Look! You can see the ring. Pues... sí. You like it? I love it. My whole life, Mother's always been so sad and worried. All because of my cursed magic. I always wished there was some way to take that burden off her. It's nice to have a reminder of a time when she still knew how to smile. Y otra vez nos ha subido la... la amistad con Bethany. Yo no sé si ya no estará a tope, porque no sé, me parece que ha subido muy poquito. Bueno, pues además hemos completado esta misión. Y lo que toca ahora es ir a buscar a más compañeros. Bueno, y hacer las misiones. Aquí está Aveline. De momento solo tenemos estos 4, ¿vale? Pero en este episodio confío yo en que enrolemos a alguien más. Estaba la misión pendiente de tranquilidad. Estaba entregar los restos de la hermana Plinth. Pero no podemos llegar a la capilla si no vamos por Alta Ciudad, ¿vale? También está entregar la misión de los sabuesos, pero eso, bueno, tampoco me corre prisa. Voy a ir a Alta Ciudad. Y vamos a entregar la misión de la capilla. Y así despejo ya ese sitio.
y vemos ese lugar que no hemos pasado hasta ahora. De momento no hemos pasado porque no había ninguna misión hay que entregar. En... So, supermercado. Milady Sunshine, what's your first act as a noblewoman going to be? Cervetario. A noblewoman with no fortune and no title. Looking for work, probably. Practicality is for peasants, milady. You need to do something frivolous to celebrate your birthright. Such as... Come up to the Hightown Market and complain bitterly that there's no Orlesian silk that matches your eyes. But what if something does match my eye? What will I do then? Insist that they're blatantly copying you and demand royalties. A good noble always has a complaint ready, Sunshine. Ah, no, los derechos de imagen. Los derechos de imagen hacen ricos a más de uno. Bueno, voy a... El otro día estuve pensando que con el Bodan no hablé porque sé que no tenía... que en el juego base no tiene nada que me interese. Let's see what you have. Pero a lo mejor aquí By los all mods... means, feel free to peruse my wares whenever you wish. Alguno de los mods que he puesto a lo mejor puede ser que tenga algo que me puede interesar, pues va a ser que no. No, no tiene nada interesante. No, esto daño por naturaleza, daño físico. Hombre, si no tuviera ningún cinturón, bueno, todavía podía ser interesante, pero no, ya no me interesa. Ahora, le voy a vender toda la chatarra, que me dará un poquito de dinero. Y el... A ver, tengo la pasca del imperio. Este no lo puedo usar, porque es de magos. Pase lo que pase, no lo puedo usar. Y estos anillos no son muy allá. Este hace que un personaje haga más daño por fuego. Pero ya tenemos... Bueno, no tenemos anillos para hacer más daño por fuego. Bueno, este sí que lo vendo. En principio no. No tenemos anillos para hacer más daño por fuego. ¿O sí lo teníamos? No lo teníamos. Creo que era el collar, eso es. Bueno, se puede quedar. Tampoco es gran cosa, pero se puede quedar. Barrick, por ejemplo, es mejor lo que tiene, yo pienso. Bueno, hemos vendido alguna cosita. Creo que... esto lo leímos, ¿verdad? Este libro lo leímos. Pero aquí no miré porque... No, aquí no miré, pero no hay nada. Y este traje, pues no sé si quedármelo o no. O sea, no sé si llevarlo o no. Porque es como lo que podía haber conseguido con el equipamiento que tengo. De momento no podía haber conseguido mucho más. Bueno, voy a ir a la capilla, que está por ahí. Y esa... uno que da misiones, a ver. El magistrado Banar. You there, Ferelden. I wish to speak with you. You've gained quite a reputation with the Red Iron Mercenary Band. I find myself in need of someone with your special talents. A ver. I'm guessing you don't mean my ability to juggle small rodents to Orlesian ballads. If that is your greatest skill, then I have been misinformed. I am looking for muscle, not whatever it was you were just describing. A man I sentenced to a life in prison has escaped custody. He's been tracked to an abandoned ruin outside the city. A request that should have been made of the guard. Why is there such a clamor to catch this man? What has he done? He's escaped. That's reason enough to catch him. Aquí este guarda algo, pero vamos. Vamos a decirles un trabajo para matar. The guards can take care of this. Unless there's something else you're not telling me. Or the guards are unwilling. Good. So I'm not the only one who thinks this smells like a setup. The men refuse to go in without reinforcements. The ruins have been overrun by strange creatures. Vamos a preguntar. Do you know what manner of beasts they are? I don't know what they look like. I've never seen one myself. The guards say these things have already torn through a full company of men. It would be easier to seal up the entrance and let the beasts take care of him. I believe in justice, Ferelden, not unbridled slaughter. I will not let prisoners be eaten just because I don't want to get my hands dirty. I'm sure if you send in enough men this time, they'd do fine. No. The more guards who know, the easier it is for this to get out. Those men gossip like old fishwives. Fijaos, los ojos, lo guay que están, o sea, lo bien hechos que están, que son verdes los de este. Bueno, venga, vamos a aceptar. I'll take the job. Bring the fugitive in alive,
quickly and quietly. Not only will you be well paid, you'll have the gratitude of a city magistrate. Useful for a refugee, wouldn't you agree? Órdenes del magistrado. Ve a las antiguas ruinas en las afueras de la ciudad y captura al criminal huido para el magistrado Banar. Es interesante, pero de momento no vamos a hacer esa misión. Vamos a quedarnos en Kirkwall en este episodio, ¿vale? Y, por cierto, lo que le pega aquí es tener aquí un arco como el de los avaritas, ¿no? Por ejemplo. Ahí. Y vamos a ir aquí a la capilla de día, ¿vale? La capilla, vamos a visitarlo bastante, este lugar. Aquí la capilla, pero de momento vamos de día, no por otra cosa, sino para entregar la misión. Aquí ya es... The first of the Maker's children watched across the veil and grew jealous of the life they could not feel, could not... Hay muchos Much? textos. No, that can't be right. Hay muchos textos aquí y nos interesan leerlos. Lo voy a pasar, ¿vale? Como estoy haciendo en esta serie. Porque es muy largo, desde luego. Cuando he dicho leerlos no me refería a leerlos yo. Blessed art thou who exists in the sight of the Maker. Sing of the chant so that it may reach his ears. A ver, si la araña me trajera algo, no me trae nada. Yo creo que me voy a comprar otra pet, porque la araña, sinceramente, no está ayudando mucho. Bueno, este es el Plinth. Aquí es a esta quien le tenemos que entregar la misión. Look what I found. Your reason for living. Bless my fool spirit, I never thought I'd see that again. Thank you. Y aquí tenemos otro, Parvolen, el norte ocupado. Esto habla de los Qunari, del lugar donde su país hay en el norte, un territorio que controlan, Parvolen, ¿vale? Lo voy a bajar, por si lo queréis leer. ¿De acuerdo? Que por cierto, aquí veo que era la paz de Lomerin. No sé si es Helewelin, es Lomerin. Es que a veces estoy metiendo unas morcillas, unos errores con las localizaciones del juego. Es que son nombres muy raros. Muchas veces son unos nombres muy, muy raritos. A ver qué hay aquí. Aquí no hay nada. A veces hay libros. Contenedores. Y bueno, ya que estoy aquí, pues los quiero mirar. Este es un arrepentido de tener vida licenciosa. Bueno, lo vamos a ver la capilla durante el día, porque en este episodio también la vamos a ver durante la noche, ¿vale? La fundación de la capilla lo vamos a leer. Vamos pasando. Muy bien. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Aquí sobre todo hay libros. ¿Qué es esto? Los mitos del Recio de Oro. Una obra satírica que habla de un hermano iluso de la capilla que busca la paz entre elfos y humanos. Esta condena a los fanáticos de ambas razas. El libro de cabecera de los elfos radicales que optan por vivir en Ciudad Oscura. Vale, pues esto es otra misión de entrega en Ciudad Oscura. Historia de la capilla otra vez. Lo paso para que lo podáis leer. Y vamos a bajar por aquí. Aquí estaban las hermanas cotilleando. La capilla, por cierto, esta es la suma sacerdotisa. Voy a leer esto también. Los sermones de la divina Renata. Es cortito, pero ya digo que no. Y esto del hacedor también lo vamos a... Aquí esto es una imagen de Andraste, ¿eh? Está muy guay. Esto del cantar de la luz. Lo paso para abajo, por si alguien lo quiere leer, ¿vale? Lo paso. Y podemos charlar con esta señora. I'm sorry you had to witness that disgraceful scene by the Chanter's Esta es board. la que estaba en el tablón de I canto. am Sí. Elthina, Grand Cleric of Kirkwall. Sebastian's normally a good lad, but he's had a terrible shock. Sebastian? Was that his name? Sebastian Vale. He was affirmed here nearly a decade ago. He had just been invested as a brother when we got the news about his family. I'm afraid he reacted rashly, denied his vows and left the Chantry. If the Maker wills it,
He will return to himself before it's too late. So he's some kind of priest? He is an initiate of the faith. As a man, he cannot serve as a mother would, but he has led the chant here many times. Before last week, I would have said he was the most faithful of our true believers. He said someone murdered his family. Sebastian is the youngest son of the ruling family of Starkhaven. They were overthrown recently, violently. Sebastian is the only surviving member. He's royalty. Prince Sebastian Vale, if he succeeds in his pledge to take back his lands. He made a vow to the Maker to put worldly concerns behind him. It is a sin to forswear himself for a mere title. Voy a decir que voy a ayudarlo. I think his family deserves to be avenged. Sebastian would spend his coin to buy men's lives, the same as those who attacked his family. No matter how justified he feels, that is murder. And when he returns, I will tell him so again. Sebastian Vale. Que esto es de un DLC. El DLC de... creo que es el Príncipe Exiliado. Que... si no lo tuvierais, no veríais... si no lo tuviera yo, vamos... y si jugáis al juego, si no lo tuvierais, no tendríais esta misión. Y no tendríais a este personaje. Y esto es su ciudad, la descripción de su ciudad. La ciudad de Refugio Celeste. Refugio Celeste es también otra ciudad de las marcas libres, se encuentra en la orilla del gran río Minanter. En fin, es una descripción de Refugio Celeste que hace el hermano de Nitile. No la voy a leer porque si no, bueno, podemos estar aquí mucho rato. Igualmente, también creo que hay cositas, objetos que no leí o algo así. Si los encuentro los leo, ¿vale? En un momento que tenga, por ejemplo, de inicio de vídeo. Esto está bien porque desde el punto de vista del lore aprendemos más cosas. Además la capilla está muy guay. Normalmente a la capilla solo se entra de día, pero en este episodio vais a ver que vamos a poder entrar de noche gracias a misiones que tenemos en la capilla. Vamos a tener dos, ¿vale? De momento solo hay una que... los mandamientos de la ciudad, aquí hay otro libro. Vale, lo voy a ir pasando... No es tontería leer libros, porque ya digo que no lo dan. Fijaos cómo estamos una chispita de subir de nivel. Vamos a salir de aquí. Y lo que voy a hacer... no voy a entregar la misión aquí en el Torreón del Vizconde. La capilla ya se ha desbloqueado para viajar rápido. Pero ya digo que solo está desbloqueada por el día. Por la noche veis que no aparecen. Igual que el Torreón del Vizconde, lo cierran. Aquí por lo que veo tenemos carta. No me había fijado. Pero donde vamos a ir... bueno, venga, vamos a ir a la casa de Gamlen. Sí, vamos a ver primero la carta, qué es lo que es exactamente, lo que nos ha llegado al correo. So, someone dropped off a message for you. It's on the desk. El foso de huesos. Hawk, si estás buscando trabajo, hay un mercader rico de alta ciudad que tiene problemas en su operación minera. Si no has oído hablar del foso de huesos, los lugareños dicen que está maldito. Yo no hago mucho caso de los rumores, pero no he podido aceptar el encargo porque los marqueños entre mi gente hacen que los demás sean supersticiosos. Si te interesa, voy a hablar con Hubert. Ese hablamos con él, ¿os acordáis? Que era el mercader ese tan altanero. Miran y cabos sueltos. Retiro todo lo que dije sobre tu familia. Tenías razón, nunca hemos tenido a nadie mejor que tú. Si buscas un trabajo honrado y bien pagado, ven a verme a Baja Ciudad. Tengo suficiente para que te distraigas una temporada. Vale, vamos a aceptar estas misiones. Not that he didn't do his best to try and read it first. I thought there might be something dangerous in there. Encima no lee el correo, el tío. Bueno, a ver. Vamos a salir a Baja Ciudad. Vamos a Baja Ciudad quizá. O los trizos del necio de... ah, sí, eso ya recuerdo qué es lo que era. Y esto es para el foso de huesos. Esto estaría bien. Como vamos a entrar cerquita donde está ese mercader, vamos a hablar con él. Esto estaría bien, lo del foso de huesos. Aceptarlo y continuar, porque allí hay muchos minerales en esa cantera. Y los minerales nos hacen falta para precisamente hacer runas. Porque ahora mismo es que no tenemos ni un solo recurso para hacer runas. Pero bueno, voy a aceptar la misión de momento, que se me despeje el viaje rápido allí,
para cuando quiera yo ir. Hear you're having problems with the Bone Pit. I can help. Ah, finally someone comes to help me. You look a bit unseasoned, but I hope you'll do. I had to suspend operations. My workers are lost in the mines or have run off. Served me right for hiring Ferelden refugees. I sent others before, but no word. Perhaps they are putting me off. I need someone competent to figure out what is going on. Vamos a aquí investigar. Your first mistake was naming your mine the Bone Pit. The locals named the mine. Those fools say it's cursed. That is why I hire Fereldens. They may be dull-witted, but they're not superstitious. No, sí, pero que yo también soy fereldena. Mind what you say about my countrymen. I was not referring to you, of course. My workers are a particularly desperate sort. They're lucky to work for me. Few in Kirkwall will hire refugees. Fijaos en la hipocresía, porque este también es extranjero. Este no es de Ferelden, este es de otro país, de Orlé, que también es fronterizo. País más rico que no sufrió la ruina, pero... ¿Dónde están los trabajadores? Surely the miners had good reason to leave. I am at a loss. No miner has reported in, and no one takes me seriously. The Bone Pit must be dangerous if people are afraid to venture there. No, nothing like that. Pay no heed to local superstition. The Bone Pit is mostly harmless. What's the reward? I will pay handsomely. The exact amount depends on what perils you face. You said some of your workers are Ferelden. Yes, all of them. An unruly lot, to be sure. I'll head there soon. The sooner the better. Each day the mine is not running costs me more than those miners make in a year. The Bone Pit is just outside the city. Any map will show it. Muy bien, pues hay que ir al Foso de Huesos para hacer esa misión, hablar con Miran en Baja Ciudad por la noche. Hay que hacer muchas cosas por la noche, como veis. Pero bueno, de momento lo que vamos a hacer es por la noche volver aquí. Y por el día vamos a hacer una cosa. Por el día vamos ahora a ir a los muelles. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a comprar el contrato de otro mercenario. Hay mucho en Baja Ciudad por la noche, va a haber mucha faena, mucho que hacer. Y además, de por sí por la noche, todas las zonas de esta ciudad pues, se vuelven mucho más peligrosas, como podréis ver. Vamos a ir a... ¿Dónde estaba el vendedor este? Que solo sale por el día. Que está en el barrio de los almacenes del oeste. Y vamos a comprarle un contrato. Que ya lo leímos, ¿os acordáis? Era el contrato de... Bueno, tiene fórmulas, ¿vale? No es muy cara, voy a comprársela. La toxina de raíz mortal... no me acuerdo si lo tenía o no, la verdad. Pero bueno, es muy baratito, lo voy a comprar. Y esto es lo que quería yo. El 3 ojos. Y esto puede ser interesante. Es un poquito más caro, pero bueno, me lo voy a poner. Y la runa para desarmar trampas. Bueno, esto no me hace mucha falta. Aunque no es cara, Y una rata amigable. Bueno, lo de la rata es para tener un compañero. Lo tendré en cuenta, pero no lo voy a comprar. No lo voy a comprar. Y el compañero este que podemos contratar, pues, y se suma a Eris, es 3 ojos, ¿vale? Lo voy a colocar aquí al ladito de... Y os lo voy a enseñar pronto, ¿vale? Porque además quizá nos haga falta, como me he quitado un poquito de armadura... Pues de último modelo. Estoy con armadura que es la que está diseñada para estar en esta parte del juego. Aunque no con los anillos ni con los collares. Que por cierto no os he enseñado nada de lo que llevan los compañeros míos.
O apenas nada. ¿Veis? Estas son piezas de equipamiento que estaban en los cofres. Algunas son que solo las pueden usar ellos, como veis aquí. Pero otras, pues, las he seleccionado yo para que las tengan, ¿vale? Esta le da voluntad. No sé si no habrá algún anillo mejor. Este es que no hace de... Bethany de momento no hace daño de naturaleza, pero bueno. Y esto está bien, esto sí. Pues nada, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar a la noche. Aquí hay misiones, el cebo y cabos sueltos. Y luego por ahí creo que estaba... Aquí hay muchas misiones, está el encargo, está menú de araña, hay muchas cositas. Pero donde vamos a ir de momento es aquí. Para hacer la misión de aparecen los idiotas. ¿De acuerdo? Vamos a ir al barrio alto, alta ciudad. Que vosotros podréis pensar, bueno, pues Alta Ciudad tiene que ser tranquila porque es el sitio de los ricos de aquí de Kirkwall. Pues por la noche, nada más lejos de la realidad, estar tranquila. Por eso lo dice Bethany, lo deberíamos hacer algo, porque es eso, no están tranquilas. Vamos a darnos los bufos, aquí también. Bueno, esta no hace falta que se ponga nada. Lo que sí que voy a hacer es cambiar esto. Esta es que no se ve tan y tengo mis dudas de que tenga el bufo puesto. Así que lo voy a refrescar. Venimos un poco con lo puesto, ¿eh? Que no he comprado así. Tenemos 11 trampas, que no son demasiadas. El perro, que nos sana. Aunque tengo también para que nos dé más daño. Creo que por ahí lo tengo. Y esto que nos da... No, esto sí. Esto lo que nos da es más daño crítico y más ataque y bueno, cositas así. Bueno, a ver, esto es la rosa florida. Que ya lo dice esta lo que es. Por cierto, que vamos a hacer un cambio de inventario con esta. Vamos a ponerle, por ejemplo, coraje, ¿vale? Vale, y... Ostras, no me acordaba. Ay. Well, hello there. Remember me? Sí, vagamente. Your uncle still owes us. But I figure, why bleed a stone? You've done so well, after all. Podemos decir que Gamlen pague sus deudas, ¿no? Es que ¿os acordáis que rechazamos su misión al inicio? Pero vamos. I've done so well because I've carved my way through half of Kirkwall. You really want to cross me? You spurned my offer and lost us some serious coin. I intend to take what you owe, with interest. Bueno, pues esto es el momento de usar a Tres Ojos y veáis lo que es capaz de hacer. Pues una cosita también. Voy a cambiar las tácticas porque estuve viendo el vídeo y tiene la manía de disparar la bola de fuego y dejarme groggy. Entonces lo voy a cambiar. Esto sí que ataque al enemigo visible más cercano. Pero esto lo voy a desconectar. Y este igual. Vamos a desconectarlo porque es que si no... Luego ya lo vamos a ajustar un poquito mejor. Pero de momento vamos a desconectar esto. Y Evelyn, venga, vamos con ello. Que los llame la atención. Y que tanquee. Sobre todo el del mazo. Ah, es una pícara. ¿No he invocado a este fulano? Me ha atacado a mí. Sí, me ha atacado a mí. Mira, aquí está Tres Ojos. Batiéndose aquí a lo pícaro. ¿Cómo hago yo para...? Bueno, quizá esto tenga cuenta de tirar esto. O quizá, más que el chaparrón... No sé si es que va... Mira, aquí está el Tres Ojos. Vamos a hacer una cosa, vamos a pegarle un castañazo con esto. Y no, el frasco de miasma no quiero. Lo que quiero es atacar. Vale, a Fenrir es la voz, entonces por eso pega tanto. Y a esta la han aturdido. Ha vuelto a desaparecer. Voy a ponerle aquí... A ver si cayera en la trampa.
Ha caído en la trampa, ¿lo habéis visto? Ha caído en la trampa Zenri. Le ha afectado la trampa que hemos puesto. Vamos a meter una bola de fuego. Bien, 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 bien. ¿Queda alguien? De aquí de la banda de esta. Vale, estos... Sí, son de su banda, creo. Siendo matones, a lo mejor podríamos... meterle esto. Yo me voy por aquí, así discretamente, y está por aquí. ¡El bo! Esos, ¿veis esos rayos? Lo ha hecho nuestro nuevo aliado, Tres Ojos. Que por cierto le han bajado un poquito la vida. Porque pone trampas a tutiplén. Porque es un artificiero. Como dije, este salía en Dragon Age Inquisition también. Pues nada, lo siento a Fenrir, pero es lo que hay. Muy bien. Vamos a ir avanzando. ¿Veis? Este me sigue, no como la enana que se quedaba retrasada. Parece mentira que los enanos tengan fama de valientes y... Bueno, ¿veis estos que están aquí? Aspirantes a guardia, aspirantes a guardia. Os digo quiénes son. Que por cierto, aquí también los hay. Por la noche, los barrios estos se vuelven... los tres barrios principales, Alta Ciudad, Baja Ciudad y también el puerto, los puertos se vuelven muy peligrosos, ¿de acuerdo? Entonces por eso aquí están estos enemigos esperándonos, pues para que nos acerquemos y ellos atacarnos, ¿vale? Son bandas nocturnas. En cada lugar de estos tres que os he dicho hay una banda nocturna distinta, solo salen por la noche. Y si vamos acabando con ellos, pues nos darán al final una misión. Nada, vamos con ello, ya que tenemos aquí a nuestro nuevo aliado, que mete que no veas, y me he cambiado también un poquito esto. Y vamos a empezar, venga. Vamos a empezar, por ejemplo, con estos que están en el barrio. Vamos a ir poniendo trampas también, quizá. No, Avelyn, trátelos. Bien. Y Barry, que el chaparrón de flechas ya lo he usado, pero bueno, no pasa nada, porque tengo también... Este es el que quizá pueda hacer más daño, sí. Pues vamos a... que se quede quietecito. Y estos, ya que están juntos, vamos a hacer una cosa. Vamos a invocar a nuestro amigo... Aquí el demonio del aire. Muy bien. Vale, nos hemos saltado a los dos. Fijaos que esto no termina aquí, ¿eh? ¿Veis? Salen más. Y más que salen aquí. Y bueno, esto se criticó también un poquito del Dragon Age original, que los enemigos salían un poquito como de la nada. Y bueno, pero en fin, no pasa nada. Son aspirantes a guardias. No hay aquí de estos bandidos. A ver, que Barry ataque. Y aquí me están pegando bien, ¿eh? Bien, me para el perro. Yo creo que también nuestro demonio de la ira, como que no tiene... ¿Veis? Que puso un pícaro y tiene puñalada y... ¿Cómo pega el tío? Always calling and getting rid of idiots, especially thugs who target the streets just because it's dark. Yo creo que el demonio de la ira tiene un CD para su habilidad, o sea, lo usa cuando lo invocamos, pero luego después ya no lo usa. Y yo creo que es porque debe tener un CD. Bueno, igual que pasa con otros enemigos, estos parecen guardias, pero no lo son, ¿eh? Son impostores. Igual que pasa con otros enemigos, los tipos estos tienen debilidades a ciertos elementos, ¿vale? Isabela está ahí. Pero antes de ir a hablar con Isabela, de todas formas no he subido el nivel. Vamos a ver si hay alguno más por aquí. Parece que no. Voy a despejar un poquito antes de hablar con Isabela este barrio. Hasta que no completemos la misión seguirán saliendo, ¿eh? Pero puede ser provechoso para sacar, para experiencia, para dinero.
Esta también está bien, está esto que llevo puesto. Luego te abriga de frío. Aquí ya habíamos estado. ¿Veis cómo están aquí los cabroncetas? Isabela, ¿nos ayuda? No, no nos ayuda. Porque hasta que no cojamos la misión no nos va a ayudar. Y por cierto, puedo subirme ya a nivel. A ver. No me he dado cuenta. Magia, por ejemplo, lo confirmo. Y de aquí... Pues otra invocación o hacer más daño cuando tengamos esto... O voy a coger esto de quebrar, porque creo que puedo hacerlo. Puedo hacer ya combo con... Bueno, Barrick no me sube de nivel, pero con esto me subirá, entiendo yo. Vale, al nivel 7... No, al nivel 9... Todavía no me da para combar. Bueno, entonces tampoco es tan interesante quizá. Vale, pues lo que voy a hacer es usar el pacto de sangre, hacer más daño con él. O la tormenta candente. Hombre, ya hacemos bastante daño de fuego. A ver. Otra invocación. A lo mejor otra invocación. Hombre, tenemos bastante gente que nos ayuda. Vamos a optar por esto, venga. Y aquí destreza, astucia. Venga, nos lo repartimos. Quizá más astucia que destreza. Vamos a confirmar. ¿Y qué talento? Esto, por ejemplo, me da hace que haga más daño de magia. Y esto que da velocidad de ataque. Y esto silenciar a enemigos. Y esto mejoras a la constitución y a la fuerza de voluntad. Bueno, está bien. Pero... Ah, y tengo ya para... No, todavía no tengo punto de especialización. Bueno, estaba bien. De momento no me voy a dar nada de esto. Voy a darme, sin embargo, aquí a... probabilidad de tambalear con esta, ¿vale? Y fuerza y otro poquito de fuerza y constitución, venga. Venga, vamos a... Vamos a intentar hacer lo mismo, ¿vale? Que hemos hecho antes. Utilizar a... Está a 3 ojos ahí, por cierto, ¿no? Sí. Está aquí 3 ojos. Cuidado aquí. Podemos usar esto. Vienen más, vienen más. Bueno, pero son muy débiles frente al fuego, ya ves. A ver, está aquí... Están haciendo un poquito de daño, ¿eh? Porque estoy aquí en mitad del... Vamos a probar con el arco, para quitarme yo del medio. Vale, creo que... El demonio de la ira está bastante chetado, Está bastante cheto el demonio de la ira. Ah, ¿no había leído esto? Pues lo leo. Muy bien. Y vamos a hablar con Isabela. Venga. There you are. I've been here for hours. Ya, está entretenido. No one has. I don't like this. I don't like this. That's right up there with what could possibly go wrong. That's the wench we're looking for. Gut her. Got her. Bueno, vamos a ver. Aquí hay un arquero. Y yo creo que podría darme ya una actitud, ¿no? Por ejemplo, enemigos atacando a otros aliados, le hago 120 más de daño. Venga, vamos a hacer esto. Porque si logro pillar a Evelyn, por ejemplo, haría mucho daño. A ver si Isabela quiere hacer también alguna ayuda. No estaría mal. Y venga. ¿Ves? Como está ayudando a Isabela. Bueno, esto que le distraiga, no me importa. Si Isabela se encarga de él. Por cierto, ¿veis lo que está haciendo Isabela? Ahora os explicaré la razón de que no está atacando cuerpo a cuerpo. Que esté usando armas a distancia. Arquero pirata, vale. Hader sent them. Search the bodies. I need to find out where he is.
carta de Hyder. Hiding in the chantry and sending thugs to finish me off. Coward. He'll not get away with this. Bueno, Come on. ahora aquí vamos, somos casi un ejército. Isabela no la podemos controlar en esta misión, pero nos va a ayudar. Y por cierto, que Barrick también tiene... le ha subido ya también... que se ha puesto a correr Isabela sin esperar, prácticamente. Le ha subido también el nivel y entonces puedo ya... No me deja seleccionar todavía su árbol, eso es una pena. Pero, por ejemplo, puedo seleccionar que use el tiro de anclaje con más frecuencia. Eso está bien. Sí, vamos a hacer eso. Porque luego quiero seleccionar esto. Así que venga, vamos. ¿Y dónde están aquí los enemigos? Ahí. Isabela va a usar eso, va a usar armas a distancia, que son sus cuchillos, que eso lo hace gracias a tener el mod, Vamos a usar esto aquí. Vale, pues no está mal. Porque se ha actualizado el códice. Efectos de combate. Es que le hemos metido tambaleante, ¿vale? Ahora de momento no nos sirve de mucho, ¿vale? Pero más adelante sí que nos servirá lo de los efectos de combate para bastantes cositas. Vale, bien, 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 bien. Ah, vienen por ahí también, Bueno, no pasa nada, porque Bethany... no hace falta siquiera que poquemos al demonio ese. Con esto hace también bastante... va a hacerles bastante daño. Aunque sean piratas. Los piratas son débiles frente al daño eléctrico, pero de eso de momento lo tenemos. Hay que apañarnos con lo que hay. No, y hay mucho, porque gracias al amigo Tres Ojos... ya veis todo lo que mete el amigo Tres Ojos. Y apenas le meten a él. Y por cierto, ahora os diré otra cosita del amigo Tres Ojos. ¿No hay luz? No, no hay luz. Si se para Isabela, os digo otra cosita del amigo Tres Ojos. Bueno, recordad que estamos haciendo esta misión con Isabela antes de tiempo porque tengo un mod para seleccionarla antes. Si no, habríamos tenido que ir primero a la capilla con Anders. Y de hecho no he cogido la misión de Anders. Según el autor del mod no hay problema en hacer una y otra. Se turnan las misiones. Pero bueno, lo he hecho así por tener a Isabela primero, que me importa más tenerla a ella antes primero, ¿vale? Que Anders. Y bueno, lo que os decía de Tres Ojos. Aquí el amigo Tres Ojos. Tres Ojos, si vais a actitudes de Hawk, os sale cuando tenéis a Tres Ojos esta habilidad que es pedir a un mercenario contratado que desarme una trampa o abra un cofre cerrado. Esto es opcional de tenerlo o no, según cómo descarguéis el mod. Pero con Tres Ojos es muy interesante tenerlo, por si acaso os encontráis alguna vez con un personaje que no sea pícaro, o incluso siendo pícaro, en algún lugar que hay cofres y vosotros queréis abrir esos cofres y no tenéis la habilidad necesaria. Pues Tres Ojos, independientemente del nivel del cofre, os los abre. Esto creía que eran enemigos, ¿no? Vale, pues aquí no hay nada, ¿no? No queremos. Somos muchos y tenemos también el perrete y Isabela también, que ahora os diré por qué no ataca cuerpo a cuerpo, sino que solo utiliza sus armas a distancia, que son armas arrojadizas. Eso también es de un mod, que está muy guay. Eso también lo podría usar yo si encuentro las dagas correctas. Vamos a ver que aquí en la cinemática. Pero ya veréis que Isabela utilice dagas arrojadizas tiene todo el sentido. Ahora lo vais a ver en esta cinemática. Isabella, should have known you'd find me here. Tell your men to burn the letters next time. Castillon was heartbroken when he heard about the shipwreck. You should have let him know you survived. It must have slipped my mind. Where's the relic? I lost it. Castillon's just going to have to do without. Lost it? Just like you lost a ship full of valuable cargo? They weren't cargo, Hader. They were people.
Those slaves were worth 100 sovereigns a head, and you let them scurry off into the wilds. And now the relic's gone too. Castile won't be happy to hear that. I promise you. Castillo necesita animarse. Pero bueno, vamos a preguntar primero de qué estará hablando. Will someone explain what's going on? Isabella's been a very bad girl. Ruined a perfect business deal and then ran away. She didn't tell you? I told her enough. I said I arranged for a duel, which I did. I also said you wouldn't play fair, which you didn't. We can talk later if you want. Right now, we have other problems. Venga, pues Castillo necesita animarse. Cassian isn't a very happy person, is he? Maybe he needs a new hobby. There's only one way to settle this. Bueno, pues una menos. Esta desde luego ya no molesta. Lo que me estoy fijando... Ah, sí, está aquí 3 ojos. Espero que no se quede allí, espero que venga aquí a echar una mano. De momento vamos a invocar al perro. Y... Evelyn que coja agro, ¿vale? A esto mismo, por ejemplo. Y... a ver. Con esto. Y se ponga esto, ¿vale? El invulnerable. Y yo voy a encargarme de los arqueros. Hay un asesino, o sea, hay un pícaro. Cuidadito. Pues si hay un pícaro... Es... quizá Barry podría... Lo que pasa es que ya he usado... A ver. Vamos a hacer aquí... un ataque... Y esta... A lo mejor... Así... Hombre, lo fácil sería invocar al demonio de la ira, pero vamos a ver si podemos hacerlo un poquito más honestamente. De momento ese está congelado, el pícaro, y se moverá más despacito. Y sí, y se vuelve a ir el pícaro. Pero también tenemos un pícaro que nos ayuda, y el Hyder está con esta, vale. Vamos a hacer una cosa, vamos aquí a dejar esto. Y si me quiere atacar... ¡Uf! Como mete el amigo. Me voy a colocar entre la trampa y él. A ver si pudiera ser... Lo malo es como ataque a Bethany. Lo mejor también con los pícaros, si no tenéis el mod de poner trampas, por cierto, es colocaros pegaditos a las paredes, ¿vale? Porque pegaditos a las paredes nos pueden tomar la espalda. A ver, voy a... ¿Dónde ha salido el pícaro? Ahí ha salido el pícaro. ¿Veis? No me ha podido tomar la espalda. Aún así, me está viniendo... Vale. Y ahora... Bien. Hyder está todavía aquí liado. A ver. Vamos a hacer una cosa. Como está con esta enciscado, que venga aquí y... Exactamente. Eso es. Eso es. Que vienen más por ahí. No me he fijado. Y no tenemos aquí... Tenemos... Podemos usar esto. Yo puedo usar también esto. A ver si podemos pararlos aquí a la mayoría. Y Bethany... Bueno, no sé. Nada, pues aquí al barullo. Aquí al barullo. E Isabela que dispare con... las dagas. Así. Exactamente. Este viene por mí. Viene por Bethany. Ay, no me ha dado para eso. Qué raro. Un poco tarde, quizá. ¿Dónde está Hawk? Aquí. Bien. Stab first, ask questions later. Trust me, it's better this way. Castillon won't hear about me from Hader, but he'll find me eventually. I just have to get him the relic. It's simple as that. Vamos a investigar un poquito. What's so interesting about the relic?
I don't really know what it is, except that it's ancient and worth my weight in gold. Castillon has me chasing it down as payback for freeing his slaves. To be honest, I think he just wants me dead, but that would be letting me off easy. You hired Lucky to track down information on the relic? That's right. He insisted he knew everything that was going on in Kirkwall. He lied. I bet he doesn't even know everything going on in his pants. Who is Castillon? He's a powerful merchant based in Antiva. I believe he has ties to the Felicissima Armada. Felicissima I used to Armada. work for him. The jobs mostly involved smuggling lyrium, jewels, or the occasional criminal acquaintance. He paid well. La Felicísima Armada, ¿vale? Para los que no sepáis, es una especie como de coalición de piratas de los mares del este. Y bueno, pues son muy felices saqueando, robando, asaltando puertos. Pero también colaboraron con los reinos que no son Qunari para repeler a la invasión Qunari en el mar. Vamos a preguntar Haider y la Cargomana. What's this about you freeing slaves? I was asked to escort Castillon's cargo ship. I got a bad feeling about the job partway through. Boarded the ship to find slaves. Nearly 200. Elves, humans, children even. It was sickening. They paid Castillon to take them away from the Blight. He took their money and sold them into slavery. Even I know that's wrong. Didn't expect that, did you, Guardsman? Did you end up in Kirkwall because your ship was destroyed? There was a storm. The ship ran aground on the reefs near the city. I managed to make it to shore. Most of my men weren't as lucky. Poor sods. I knew some of those men almost 10 years. Ah, balls. Así te ayudaré. If getting the relic gets Castillon off your back, then I'll help you retrieve it. I still don't know where it is, but you'll be the first to know if I hear anything. Anyway, thanks for helping me out with Hader. I think I'll tag along for a while. There might be something I could do for you. And I have a room at the Hanged Man if you're looking for company later. Y uno no sabe qué pensar, pero esta está como sonriendo. Vale, ahora veis que podemos seleccionar a Isabela, ¿vale? Y a lo mejor os tiene cuenta seleccionarla y os explico un poquito la razón, aunque podemos ir con Aveline en vez de con Bethany. Bueno, y os explico la razón de el contacto de Isabela. Esta está hecha y luego de personajes se ha actualizado con Isabela, ¿vale? Para que lo veáis aquí. Soy Isabela, eres la capitana Isabela. Por desgracia, sin embargo, el título sirve de poco. Bueno, lo podéis leer, ¿vale? Y a ver, os iba a decir por qué Isabela pues estaba disparando sus dagas en vez de usarlas a cuerpo, que es como habitualmente en el juego base pues sucede. Pues a ver, las dagas que tiene, apuñalador y también rompecorazones, son dagas que con un mod que es el de armas arrojadizas, apuñalador es a distancia, entonces ataca a distancia disparando. Cosa que está muy bien a veces, que los pícaros puedan disparar, porque en algunos casos es que es imposible acercarse a enemigos sin sufrir daños de área. Por eso ya digo, el pícaro que lo juguéis con este mod, vuestro personaje principal también lo puede hacer. Lo que pasa es que estas dagas son propias de Isabela, así que creo que si se las cambio de derecha a izquierda empieza a atacar a cuerpo, pero yo no las puedo usar. Pero saldrán dagas que sí que podré usar más adelante. Y Isabela tiene objetos propios suyos en los arcones de mi casa, la casa de Gamlen, vamos. Pero de momento no tengo aquí ninguno. Puedo ponerme esto, por ponerme algo, pero los tiene mejores. De todas maneras, este por lo menos hace daño físico y resiste el daño, no está mal. Y la llama azul de Dura, no, esto no, porque estos son daño físico, pero luego saldrán dagas interesantes suyas. Y bueno, una cosa también que os tenía que comentar es que el juego
cuando eliges un personaje ya te selecciona algunos talentos. Y a veces esos talentos no son muy útiles. Este no está mal, ¿vale? El de puñalada. Porque sí que Isabela es interesante subirse así, a puñalada. Pero bueno, por ejemplo, este de evadirse... En el juego base puede que sea útil para perder agro. Pero en el que estamos jugando nosotros no demasiado. Este, de luego, no sirve de mucho. De momento. Esto... Probabilidad de crítico 100% si el sigilo está activo, pues puede ser interesante. Tengo 3 puntos, para dar, y eso no está mal. Esto tampoco, quizás sea una tontería esto. A ver, ¿dónde puedo echarme los otros puntos? Todavía su árbol de talentos, que es muy bueno, no puedo empezar a seleccionarlo, por desgracia. Puedo seleccionar lo de las puñaladas, esto de lacerar, que tampoco está tan mal, pero... Puede incluso Isabela... con el mod que le puse utilizar arcos, cosa que habitualmente no puede, ¿vale? Pero de momento vamos a optar por también subimos lo de canalla, también lo hacemos que utilice aquí si están atacando otros aliados que ella haga más daño, venga. Y vamos a subir la astucia. Isabela a lo mejor es astucia. Destreza también, pero astucia es lo más interesante. Por los talentos que tenemos y tal. Y vamos a saquear todo. Ah, runa de vitalidad nos da. Eso es una cosa nueva. La runa de vitalidad. Bueno. Bien. Bueno, a Bethany le hemos mandado a su casa. O sea que no, a nuestra casa vamos. No la podemos seleccionar otra vez porque aquí veis que no hay para seleccionar. Aunque voy a comprobar si con los mods que he puesto en un lugar de aquí de alta ciudad hay para cambiar personajes, ¿vale? A ver. Luego también voy a mirar. No ha ido mal. Hombre, con el amigo Tres Ojos, que vamos, es un pro, el Tres Ojos. Tres Ojos, vamos. Tres Ojos mortales. Ojos bañados en rojo. De lo fiera que es. A ver qué hay por aquí. Si hay algo. No. No parece haber nada. Vale. Magrete se queda aquí. También ha hecho algo Magrete. Creo que también ha ayudado. Y bueno, vamos a salir a alta ciudad. No sé si saldremos de día o de noche. De todas maneras, aquí a la capilla de noche vamos a volver con la misión de Anders. Que eso ya será para el siguiente episodio. Y nada, lo vamos a ir dejando aquí, ¿vale? Porque además estoy viendo que mi perra se inquieta, la de verdad, no aquí Magrete. Y nada, pues espero que os haya gustado y hasta la próxima. Chao.